Solo un versículo. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y voy a leer el 14 también. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Para todos los que estamos aquí, que hemos estado asistiendo a lo largo de estos meses y son miembros de nuestra iglesia, estamos hablando de los yo soy de Jesús. Enseñanza maravillosa, útil a nuestras vidas, y además no solamente es útil para nuestra vida y el conocimiento intelectual que tenemos de Cristo, pero también es una palabra moderadora, una palabra que nos modela a Cristo y que además dice cómo debemos de conducirnos delante de Cristo. Esta palabra maravillosa que nosotros tenemos aquí es una palabra que tiene un gran significado, profundo significado en la teología bíblica del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Hemos insistido demasiado en asuntos doctrinales, en asuntos de creencia, de fe, en asuntos que tienen que ver con la profundidad de los temas, y es vital que lo sigamos haciendo para que tengamos un fundamento muy bien arraigado en el conocimiento de lo que el Señor está diciendo en su palabra. Una lectura así, por encima solamente de lo que estamos leyendo ahora, da cierto resultado, por supuesto, alimenta también, lo hace, pero cuando vamos al detalle, cuando vamos al trabajo un poquito más exegético de las expresiones, nos alimenta más y nos da más firmeza y por lo tanto también robustece nuestra fe. Los yo soy de Jesús han sido vitales porque hemos hablado de que estos hablan de que Jesús es Dios. Cuando Él dice yo soy, está diciendo soy Dios. Esto ya lo hemos hablado. Habla de algunos atributos muy preciosos, unos atributos muy importantes como la aceidad o independencia o autoexistencia, y por supuesto la inmutabilidad. El mismo que dijo en el Antiguo Testamento yo soy, sigue diciendo en el Nuevo Testamento yo soy, y hoy sigue diciendo yo soy. Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable y tenemos el mismo yo soy. Este yo soy maravilloso de Jesús se va a repetir 7 veces. No es casual. Nosotros sabemos que el 7 es el número de la comprensión, de la perfección, de todo lo completo, y entonces entendemos que cuando habla de este yo soy 7 veces, no ha sido casual, sino que habla de la plenitud de su deidad. Una plenitud maravillosa, una plenitud pues que abarca prácticamente todo el universo en todos los tiempos. Él es el Dios de todas las edades, de todos los tiempos. Ha dicho varios yo soy. Ahora hemos añadido un cartel ahí cada vez. Ya hemos hablado de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Hemos hablado de yo soy la puerta, y también estamos ahora en el tema de yo soy el buen pastor. Hicimos un paréntesis para hablar de un yo soy que no está dentro de estos conceptos, que es esto que está en Juan 8, cuando Jesús dijo antes de que Abraham fuese yo soy. Y hemos visto pues su preexistencia y hemos hablado también de su importancia. Hoy corresponde, para seguir con esta serie de sermones de los yo soy el buen pastor. Todavía nos faltan algunos. Todavía nos falta yo soy la resurrección y la vida. Todavía nos falta yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nos falta yo soy la vid verdadera. Una buena cosa será que al final de estos sermones usted sepa los yo soy y en qué pasajes se ubican y una pequeña explicación de cada uno. Pero hoy nos toca yo soy el buen pastor. Muy importante, un yo soy muy importante, no más importante que los otros, pero tampoco menos importante. De hecho, no les podemos dar importancia jerárquica a estas expresiones, porque estas expresiones contienen una unidad. Están en una sola unidad. No hay como el más importante o el menos importante. Tienen matices distintos, usan metáforas diferentes, y por ahí descubrimos y entendimos, por ejemplo, que cuando él habló de yo soy la puerta, no usó una metáfora necesariamente hablando, ni una parábola necesariamente hablando, sino que usó algo distinto. Usó una alegoría, como veíamos el domingo anterior, y no es porque nosotros dedujimos esto, sino porque el mismo autor dice Jesús hablaba en alegoría, y vimos la alegoría y la comparamos con la parábola y tuvimos un estudio lindo respecto de estas figuras de lenguaje.
Pero hoy tenemos a este yo soy maravilloso con una metáfora, no con una alegoría. Por supuesto que viene acompañado del texto de la alegoría, porque si ustedes pueden percibir, este texto lo leímos la semana pasada también. Y en este mismo texto, versículos apenas algunos antes que esto, él dijo yo soy la puerta. Y cuando dijo yo soy la puerta, acompaña también el yo soy el buen pastor. De hecho, hablábamos de que cuando él dice yo soy la puerta ¿de quién? ¿No? Entonces es claro, porque él dice soy la puerta de las ovejas. Descubrimos nosotros quién era la puerta y dijimos la puerta es Jesús. Hablábamos de quiénes son las ovejas y nos quedó claro que las ovejas se refiere solamente a los redimidos, a los elegidos por el Señor antes de la fundación del mundo. Lo vimos en el contexto de la Biblia. Hablamos de este asunto, dijimos que el redil es este Israel espiritual del Señor. Había otros de otro redil, dice el Señor, pero el redil es esto. Y nosotros percibíamos pues entonces en esta alegoría, esta explicación de la metáfora que es la alegoría, y descubrimos pues los detalles minuciosos de lo que el Señor Jesús decía que Él era. Pero no solamente se quedó en el asunto de que Él es la puerta, pero además dice yo soy ahora el buen pastor. Decíamos la semana pasada, ¿puede ser puerta y pastor a la vez? Pues claro que sí, y puede ser el camino, y puede ser la resurrección, y puede ser la vid, y puede ser el pan, y puede ser la luz. Por supuesto, el Señor no se puede limitar a una sola acepción de su personalidad, de su carácter. Nosotros no alcanzaríamos para describir todo lo que el Señor es, ¿no es cierto? Incluso, decíamos, Apocalipsis habla de Jesús en un mismo texto, en un mismo capítulo, habla de Él como león y como cordero. Cosa increíble, ¿no? El león normalmente se come al cordero, pero así los pone, porque es fuerte como el león, pero es manso como el cordero. Tenemos nosotros pues una característica maravillosa de Cristo que se distingue de maneras distintas. En los yo soy usa metáforas que nos dan una identificación maravillosa y además nos hace a nosotros relacionarnos con un Cristo que es todo lo que dice que Él es. No es importante lo que nosotros creamos de Él, sino lo que Él mismo cree de sí mismo, dice de sí mismo, y lo cual nosotros tenemos que adoptar como principio del conocimiento del Señor. Voy a tomar el texto del versículo 11 de este pasaje y yo casi puedo decirles que de solo este versículo pudiésemos tomar toda una gran enseñanza. Solamente voy a tocar este versículo ahora. Alguien me decía alguna vez, pastor, ¿cómo puede ser que de un versículo salga todo un sermón? Pues yo diría que casi que de cada palabra, cada expresión, ¿no? Porque hay un gran contenido. En este versículo, solo en este versículo, hay una gran enseñanza. Este versículo es tan importante que está determinando incluso si nuestra fe y nuestra creencia doctrinal es más calvinista que arminiana, por ejemplo. Determina el concepto que nosotros creemos de Jesús y cómo nos relacionamos con Él. Establece nuestra dependencia de Él. Habla de muchas cosas. Pero para ir pues en el detalle, tenemos que ir pues casi frase por frase y luego las vamos concatenando para que tengamos una verdad completa respecto de este maravilloso yo soy. Empezamos pues con el yo soy, que ya está súper definido y que no definiré otra vez. Por supuesto, él dice en el yo soy Dios. Pero ahora añade pues la metáfora y él dice yo soy el buen pastor. Tenemos que notar algunas cosas importantes aquí. Primero, el artículo determinado es muy importante, ¿no? Es determinante, es importante para nosotros. No usa, como nosotros sabemos, y los que dan clases, ¿no es cierto?, de español, que existen los artículos determinados y los indeterminados. Un artículo indeterminado sería un, unos, unas. Pero cuando se usa un artículo indeterminado, es indeterminado. Puede ser ese, este o aquel. Pero cuando se utiliza un artículo determinado, no hay duda, está determinado, establecido, señalado, el único. Así que cuando él dice yo soy el buen pastor, está diciendo no soy un pastor entre otros pastores. Si hubiese sido así, hubiese un artículo no determinado, ¿no es cierto? Un pastor. No está el Señor diciendo hay una gran cantidad de pastores, escojan el suyo, yo soy uno entre tantos y quizá el mejor. No dice esto, porque Él no comparte
no comparte su deidad, no comparte su característica de Dios. Él dice, pues yo soy, porque soy Dios, pero soy Dios y soy el buen pastor, el único. No hay otro buen pastor. Esto, amado hermano, entonces tiene que quedar para nosotros claro. Si Él es el único pastor, déjeme decirle que no hay otro. No hay otros dioses o no hay otras deidades que sean iguales a Él. Por eso el ecumenismo no es parte de nuestra educación cristiana, ¿no? Porque el ecumenismo habla de diferentes dioses y de repente decimos, juntémonos todas las religiones del mundo, ¿no? Porque todas conducen al mismo Dios. Jesús dice, no es cierto. No es así. Yo soy el único. Y no comparto con nadie. Yo soy el buen pastor. Por cierto, también excluye la posibilidad de que nosotros podamos confiar o depositar nuestra confianza, pues nuestra vida, en un pastor terrenal. El pastor de esta iglesia es Cristo, porque es el único. No comparte con nadie. Él es el único y es el buen pastor. Este Dios maravilloso, este Jesús precioso, está diciéndonos a nosotros, soy el único. Soy el buen pastor. Pero no solamente el único en el artículo determinado, que ahí deducimos que es el único, sino que además Él está diciendo que es el bueno. O sea, añade información, ¿no? El único y el bueno. Porque dice, soy el buen. Este buen, en el idioma original, tiene una concepción bastante más profunda. Porque en el idioma original incluso se puede traducir como el excelente. El único y excelente. Quizá pudiésemos leer nosotros bajo este principio de exégesis, soy el único y excelente pastor. Soy el único y excelente pastor, el buen pastor. Eso también nos ayuda a nosotros a saber que Él es el excelente, el que cubre todas las necesidades. Él es el perfecto, no perfectible, pero perfecto. Él no tiene defecto. Él no necesita ir añadiendo conocimiento a su vida. Él no necesita reparar daños personales. Él no necesita acumular conocimientos para ser calificado como excelente pastor. Él es el único excelente. Él es el que tiene todo en su haber. El bueno, el excelente. Dice, soy el único y soy el excelente. El único y el excelente pastor. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque ustedes saben, en nuestra época es menos común, pero en la época en que Jesús vivió y muchos años antes, había pastores terrenales, había gente que se dedicaba a pacer el rebaño, ¿no es cierto? David mismo fue un pastor, ¿no? David hacía trabajo pastoral. De hecho, cuando fue llamado tuvo que venir de dejar a su rebaño para venir a ver a Samuel, que estaba tratando de buscar al rey que iba a suceder a Saúl. O sea, David era un pastor. No solamente David, había muchos pastores. El Señor en el Antiguo Testamento tenía cosas lindas que decir a los pastores, pero hermanos, también había demanda para los pastores. ¡Ay de aquel pastor que desvía mi rebaño!, decía, por ejemplo, el Señor. Había demanda con los pastores terrenales. La gente empezó a poner su confianza en los pastores terrenales, empezó a ver al pastor terrenal como director, como guía, como ejemplo, como perfecto, y entonces el Señor tiene que decir ahora, oigan, yo soy el único y el excelente pastor, el que no va a fallar. Cualquier persona que ponga su mirada, que ponga su vida en manos de un pastor terrenal, va al fracaso, porque el único y excelente pastor es Cristo. En el contexto de la historia, entonces Él está diciendo, está bien, hay pastores, ¿no? De alguna manera los apóstoles fueron pastores también, pero el bueno, el excelente, era Cristo. Pero luego entonces añade, y está la frase completa, yo soy el buen pastor, el único, el excelente pastor. Esta no es una idea nueva de Jesús. Los que hemos insistido en la teología bíblica del Antiguo Testamento, casi siempre estamos obligados, a veces inconscientemente lo confieso, de ir al Antiguo Testamento y buscar algún sustento para lo que dice el Nuevo. A veces no hay, pero la mayoría de las veces sí. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos verdades maravillosas. Jesús ha dicho yo soy. Y dice soy Dios. Y si damos esto por verdad, entonces estamos diciendo que Jesús es Jehová también. Es Dios, pues.
Y el Salmo 23 es ilustrativo, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor. Así que entonces tiene un sustento veterotestamentario, ¿no? En donde tenemos en el Antiguo Testamento una voz que es la misma que está diciendo, yo soy el buen pastor. Déjeme decirle esto, el que dijo, yo soy el buen pastor, fue el mismo que inspiró al autor del Salmo para decir, Jehová es mi pastor. Sabemos por el Antiguo Testamento que cuando se habla del único y excelente pastor es Dios. Es ese que dijo, o al que se refería el autor del Salmo cuando decía, Jehová es mi pastor. Dice el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 34, verso 31, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, dice él, ovejas mías, y está hablando el Señor, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Él es nuestro pastor. No, entonces está limitado a una persona, que por cierto es Dios, Cristo, sino que está en el contexto completo de toda la Biblia. Cristo es el pastor, el bueno, el excelente. Dios es el pastor, el bueno, el excelente. Haciendo un exégesis de esto, el autor de Hebreos nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Es el gran pastor, el único, el excelente. Pedro dice nuestra posición. En 1 de Pedro 2:25, vosotros erais como ovejas descarriadas, dijo él. Pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de vuestras almas. Él es el único, Él es el excelente, Él es Dios. Cualquiera que tiene un sustento del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento puede entender solo en la frase yo soy el buen pastor que Jesús está diciendo soy Dios y soy el único y soy el excelente pastor. Si es el único y es el excelente, hay que seguirle a Él, hay que atenderle a Él, hay que buscarle a Él, hay que obedecerle a Él. El pastor terrenal les va a quedar muy mal. El buen pastor, el único y el excelente, es el que vale la pena seguir. Pero esta es su identidad. Vamos a revisar su carácter. En este mismo versículo, dice el texto, yo soy el buen pastor, y después dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, por supuesto, esto no se puede aplicar a un pastor ordinario, ¿no es cierto? No hay una comparación ni siquiera cercana a un pastor terrenal. No es lo mismo, amados hermanos, arriesgar la vida en defensa de las ovejas que morir en sacrificio voluntario por las ovejas. Mire que si hay un pastor por ahí en la calle, ¿no? Está paciendo las ovejas y de repente viene un lobo. Y entonces el pastor puede decir, voy a defender a mis ovejas aunque me cueste la vida. Eso está bien. Pero el tema de que el buen pastor su vida da su vida va más allá de un arriesgar su vida en favor de sus ovejas. Cuando dice que el buen pastor su vida da, es que está hablando de una entrega en sacrificio voluntario. Estén en riesgo o no. Simplemente la da. Este sacrificio voluntario es un sacrificio muy importante, porque el sacrificio voluntario tiene que ver con una determinación de parte de Dios antes de la fundación del mundo de entregar su vida por la causa perdida de los hombres en miseria. Ahora, bajo este principio, déjeme decirle algo que debe de ser muy importante para nosotros, porque además hay una mala concepción de este asunto. Los hombres no están en riesgo de muerte. Los hombres ya están muertos. Ese es un principio fundamental. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no tenemos que ir con el principio, ¿sabes qué? Que si no les hablamos pueden morir. Ya están muertos. Ya están muertos. Es algo que nosotros creemos. Es algo que la Biblia dice. Los hombres no están en riesgo de morir. Los hombres están muertos.
Eso dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora nosotros tenemos que entender pues que nosotros que estamos aquí no estábamos en riesgo de muerte, estábamos muertos. Y vino Cristo y dio su vida no para liberarnos de una muerte segura, sino para sacarnos de una muerte segura, de una muerte efectuada, de una muerte hecha. Por eso entonces no es que esté arriesgando su vida para salvarnos y que no muramos, no. Él no vino a evitar que muriéramos. Él vino a rescatarnos de la muerte. Él vino a sacarnos del hoyo. Él vino a trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él vino para que no tuviésemos la condena de la muerte. Cuando dice el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, es porque viene a las ovejas muertas, las que ya están en esta condición. Viene para sacarnos de la muerte. Esto hace de la salvación, hace de la redención un acto todavía más maravilloso, todavía más pleno. Porque el hombre, estando muerto en sus delitos y pecados, ni siquiera le pudo haber pedido a Cristo que lo salvara. ¿Cómo? Si estaba muerto. ¿Cómo? Si estaba muerto y vino Cristo como el buen pastor y empezó a decir, soy el buen pastor. Los muertos no se iban a levantar para decir, sí, necesito tus servicios. No se puede, porque están muertos. Si dijéramos lo contrario, que el Señor viene, estamos vivos, y viene para evitar que muramos, entonces sí cabe la posibilidad de que yo le diga, oye, evita mi muerte. Y esto hace de la salvación algo centrado en el hombre mismo. Pero cuando estoy muerto y no tengo la posibilidad, entonces cuando Él viene y da su vida, está dando la vida por alguien que no puede tomar una determinación personal, porque está muerta. Viene por los muertos elegidos, y a los muertos les da vida. No a los vivos, a los muertos, a los que no tienen a Jesús como Señor y como Dios. A ellos les da la vida. ¿Y sabe cómo lo hizo el Señor? ¿Sabe cuál fue el método? Su propia muerte. Había que morir para dar vida. Qué contradictorio, ¿no? Hay que morir para dar vida. Pero claro, Él tuvo que morir para estar en el estatus del muerto y sacarlo de ese estatus a vida. Luego el Señor, en la Biblia, ¿no? La palabra del Señor nos va a decir que el Señor, de todas maneras, no podía morir espiritualmente porque era Dios y estaba sin pecado. Pero era necesario que muriera y diera su vida por los muertos para que entonces obtuvieran vida. Entonces el texto maravilloso dice, yo soy el buen pastor, el excelente, el único, el bueno, ¿no? Y el buen pastor, este que soy yo, dice él, su vida da voluntariamente, la da. Ahora la otra pregunta que surge, y lo último, es ¿por quién da la vida? ¿No? Es decir, está bien, su vida da, pero ¿por quién la da? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién hizo este sacrificio vicario y sustitutivo? ¿Por quién? Cualquiera de nosotros, románticamente, humanistamente, diríamos que el Señor dio su vida por toda la humanidad, por todos los hombres y mujeres del mundo. Esa es una idea romántica, esa es una idea humanista, esa es una idea centrada en el hombre mismo. Cuando decimos que el Señor Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad, entonces ya tenemos a un Dios falible. Porque, ¿qué cree? Hay parte de la humanidad que no se salvó, ya está muerta. Entonces, si su vida dio por todos y ya se murieron algunos sin Cristo, entonces el plan falló. Y entonces no tendríamos un Dios soberano.
Cuando la Biblia dice que su vida da por las ovejas, dijimos la semana pasada que las ovejas son sus redimidos, sus escogidos, pues, los elegidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Él vino y va a dar su vida solo por sus ovejas. Esto suena difícil, pero no lo tenemos que entender a la luz de la lógica del hombre, porque la lógica de nosotros no es la lógica de Dios, gracias a Dios. La lógica de Dios está por encima de nosotros, es trascendente. No lo podemos entender, pero lo tenemos que creer. Él solamente vino a morir por sus ovejas, por sus elegidos. La gran respuesta que nosotros los elegidos tenemos, o la gran pregunta más bien, no es: Dios, ¿por qué a los otros no los salvas? La reacción del elegido tiene que decir: Señor, gloria a tu nombre, porque me salvaste a mí. Gloria a tu nombre. Sí, pedir por los demás, porque no sabemos quiénes son elegidos. Pero tiene que haber una reacción de adoración al Señor, porque a mí me salvó. Una doctrina que prediqué hace un año era la doctrina de la expiación limitada. Dijimos pues que el Señor solamente derramó su sangre, solamente murió por sus elegidos. Y aquí el texto nos dice que así es. Su vida da por las ovejas, y casi pudiésemos leer: y solo por las ovejas. Cuando el Señor hace esto, pasan cosas maravillosas, ¿no? Porque el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Si no vino aquí, ¿no?, al mundo para decir quiénes serán mis ovejas. Él conoce a sus ovejas. Sabe quiénes son. ¿Sabe por qué lo sabe? Porque Él es Dios. Porque Él participó en la elección eterna. Él fue el que eligió. Por eso las conoce. No las va conociendo a lo largo de la historia. Acuérdense que Él no tiene o no aplica la salvación por una fe prevista. Él aplica la salvación por una fe decretada. Y cuando viene al mundo, viene a salvar a los que Él escogió y ya los conoce. ¿Y sabe qué? Los conoce por nombre. Sabe quiénes son. Dice: Él soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las conozco perfectamente bien. Si usted es salvo y yo soy salvo, Él a mí me conoce. Me conoció antes y me conoce ahora y me conocerá por siempre. Porque Él determinó, Él decretó, Él dijo mi salvación, y en el momento preciso aplicó una fe maravillosa para que me llamara eficazmente con la gracia irresistible y yo viniera a los pies de Cristo contentísimo porque mis afectos fueron cambiados. ¿Por qué? Porque me conoce. Dice el Señor: soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y cuando los salva, dice: y las mías me conocen. ¿Y sabe qué? Oyen mi voz y me siguen. Las que me conocen. Las que oyen mi voz. No audiblemente, sino espiritualmente. Las que me conocen. Las mías, dice Él, me conocen. Está claro que las ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros, amados hermanos, podemos distinguir la voz de nuestro Dios. No audiblemente. No crea usted que el Señor le va a hablar audiblemente. Lo hace a través de su palabra y solo de su palabra. Dios hoy no habla, porque la palabra lo afirma. Hoy no le va a hablar en un sueño, no le va a hablar en una visión, no le va a hablar en una imagen que caprichosamente usted forme de las nubes del cielo. Él habla por su palabra. Y cuando leemos su palabra y somos ovejas, oímos su voz y le seguimos. Porque nosotros, sus ovejas, le conocemos. Y nosotros, sus ovejas, podemos decir: es el pastor, el bueno, el excelente, el único. No tenemos que oír otra voz, porque dice el texto que vino el asalariado, el ladrón. A él siguieron algunos y fueron confundidos. Yo soy el único, dice Jesús, el buen pastor. Es posible que los que estamos aquí, todos, hayamos oído
al buen pastor. Es posible que algunos de los que estemos aquí no lo hayamos oído. Diré, no lo hayan oído. Pero la Biblia dice que los que no son mis ovejas no creerán. El versículo 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Pero es posible que el Señor le hable a su corazón, le sensibilice. A lo mejor es parte de su pueblo escogido y quizá hoy está oyendo la voz de su pastor. Si oye la voz de su pastor a través de esta palabra, dice la Biblia que el que oye la voz le sigue porque le conoce. Pues este es Jesús, el buen pastor. Y termino diciéndoles que al que el Señor llama, lo preserva hasta el final. Al que el Señor llama, lo preserva hasta el final. El versículo 28 lo confirma. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en el mejor resguardo porque hemos creído en el buen pastor. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra nos ha dicho que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ese del que hablaba el Salmo 23 o Ezequiel. El bueno, el excelente, el único, el Salvador. Ayúdanos, Señor, para que nosotros como iglesia sigamos a este pastor. Que oigamos su voz, porque le conocemos. Ayúdanos para que te podamos conocer mucho mejor, porque cuando te conocemos mucho mejor, nos aprendemos tu voz y te seguimos con más facilidad. Pero Dios, te rogamos por la salvación de aquellos que quizá son tus ovejas, pero no han escuchado tu voz. Y Señor, si hay alguien aquí que tú hayas elegido antes de la fundación del mundo y que así haya sido tu decreto, sensibiliza su oído para que escuche tu voz y te siga. Y se sienta en buen resguardo, sabiendo que nadie le arrebatará de tu mano. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.